Hola, mi nombre es Eduardo Baeza, soy profesor de tecnología en un instituto de educación secundaria y os voy a presentar un tutorial para diseñar una actividad que se puede utilizar en una materia bilingüe a través de Moodle. Así pues, en este tutorial vamos a ver unas nociones básicas de Moodle, organización de un curso en Moodle, organización de las calificaciones en Moodle, el banco de preguntas, cómo se organiza y cómo se generan preguntas, y finalmente cómo se generan actividades en Moodle. Pero el centro, el objetivo de este tutorial será diseñar una actividad que consiste en escuchar y ver un vídeo sobre la materia bilingüe correspondiente, rellenando un texto con huecos. Este será el resultado final de la actividad diseñada, es decir, veremos un texto con huecos. El texto es la transcripción del vídeo. Un listado de palabras para rellenar en los huecos, de forma que el alumno o alumna podrá ir escuchando el vídeo a su ritmo tantas veces como quiera, dándole al pause, rebobinando, etcétera, para encontrar las palabras que faltan en cada uno de los huecos. De forma que en esta actividad trabajará tanto la lectura, el reading, el vocabulario, como el listening. El primer paso sería localizar el vídeo que queremos emplear para la actividad. En este caso, este es el vídeo que yo ya tengo localizado y que está en YouTube. Y el siguiente paso será descargar ese vídeo. Para descargar el vídeo podemos hacerlo, por ejemplo, a través de páginas web de descarga, donde pegando el link del vídeo de YouTube, la página nos da sucesivos pasos para poder descargar ese vídeo. Así pues, selecciono el link del vídeo y me voy a la página web de descarga, pego el link y le damos a descargar. En algunas páginas nos saldrán mensajes relacionados con que paguemos o que nos suscribamos, pero realmente esto no es necesario. Simplemente esperamos un poco y la página nos ralentiza la descarga por si picamos en contratar el proceso de descarga. Pero cuando pasa un momento, pues finalmente nos acaba apareciendo la ventana donde nos permite descargar el vídeo. Le damos a descargar y aquí pues nos aparece en MP4, que es la extensión de vídeo, y a una resolución de 360. Pues simplemente le damos a descargar. Nos abre una página de publicidad que la cerramos y aquí nos aparece el vídeo en edición, pero con la ventaja de que si pulsamos en el vídeo con el botón derecho del ratón, nos permite guardar vídeo como. Selecciono un destino, pues esta carpeta, donde ya veis que tengo el vídeo descargado de antes, y simplemente le doy a guardar. Otra opción para descarga de vídeos es tener instalado en el explorador Google Chrome pues alguna extensión que nos permita descargar vídeos. En mi caso, yo tengo instalado el programa Real Player, que me genera, siempre que se reproduce un vídeo en pantalla, me aparece este icono de arriba, que al pulsar sobre él, pues automáticamente puedo dar aquí en descargar vídeo y el vídeo comienza a descargarse y no tengo que hacer nada de lo que habéis visto de las páginas web. El siguiente paso será preparar el texto del vídeo. Para ello, nos vamos a YouTube y en los tres botones que tiene el vídeo en esta zona, al pinchar nos da estas opciones, de forma que una de ellas es
abrir transcripción. Al pinchar en abrir transcripción, automáticamente me aparece en este margen la transcripción del texto del vídeo, con lo cual yo tendría todo el texto en inglés del vídeo, de forma que lo puedo seleccionar y copiar en un archivo de edición de textos para prepararlo para la actividad. Lo copio en un archivo de edición de textos y como veis, cuando lo copiamos, al lado de cada frase aparece una indicación del segundo donde cada frase se pronuncia. Nosotros podemos dejar estas indicaciones o poner menos indicaciones de las que aquí aparecen. Dependiendo de la longitud del vídeo, pues yo suelo dejar, por ejemplo, cada minuto, de forma que el alumno sepa qué trozo de texto va en el primer minuto, qué trozo de texto va en el segundo, etc. Como veis, el texto está en frases discontinuas, ¿vale? Pues tendríamos que preparar el texto de forma que vamos a hacer párrafos continuos de texto, como aparece aquí, y para ello lo que haremos será simplemente escuchar el vídeo y en función de las pausas que haga el narrador, pues iremos poniendo los signos de puntuación, las comas, los puntos y seguidos, punto y aparte, etcétera, para que la lectura del texto vaya acorde con la entonación del narrador. Una vez hemos preparado los párrafos y hemos puesto la temporalización de cada uno de los párrafos, pues seleccionamos qué palabras son las que vamos a preguntar al alumno, que irá en función pues, de la temática de la materia, de lo que estamos trabajando o del vocabulario que queramos preguntarle al alumno. Las seleccionamos teniendo en cuenta que cada hueco solo puede estar formado por una única palabra, para evitar errores en la corrección de la actividad. Una vez hemos seleccionado las palabras, las sacamos en un listado aparte. Aquí veis un ejemplo de un vídeo, de una actividad que he preparado para los alumnos, donde el vídeo dura 8 minutos. Y veis cómo tengo todo el texto, pues con los tiempos cada minuto puestos y con las palabras que voy a preguntar al alumno indicadas. El siguiente paso será preparar el texto para Moodle, incrustándole los códigos que Moodle sabe interpretar para presentar el texto con huecos. Para ello, podemos buscar en Google, introduciendo las palabras Moodle, pregunta incrustada y close, y nos llevará a una página web, esta de aquí, donde tenemos los detalles de cómo se diseñan este tipo de preguntas de Moodle. Aquí veis la página web donde se nos explica cómo funcionan este tipo de preguntas, las close questions. Si vemos en los distintos detalles, nos explica cómo preparar paso a paso una pregunta close con distintos tipos. En nuestro caso, vamos a utilizar las preguntas de respuesta corta, short answer, donde, como veis, indica que no son importantes las minúsculas y las mayúsculas. ¿Esto qué quiere decir? Que si el alumno escribe la respuesta, es decir, la palabra en el hueco con minúsculas, con mayúsculas o con una mezcla de minúsculas y mayúsculas, en cualquier caso la dará por correcta. En la misma página os pone sucesivos ejemplos de cómo hay que rellenar ese tipo de textos y opciones de presentación. Esta no es la que vamos a utilizar, que es multi-choice. En nuestro caso, la que vamos a utilizar es short answer. La respuesta short answer se presentará así, es decir, con el texto y un hueco. Así pues, el código que nosotros vamos a tener que incrustar en nuestro texto del vídeo, sustituyendo cada una de las palabras que vamos a solicitar al alumno, es este código de aquí, que nosotros simplemente le damos a copiar y pegar
para que no haya ningún error a la hora de escribir pues todo este código, la palabra, los dos puntos, el igual, porque cualquier variación en el código, simplemente dejar un espacio detrás de estos dos puntos ya puede hacer que Moodle no interprete bien el código de la pregunta. Entonces, si este es el código que nosotros tenemos que escribir, después del igual, entre el igual y el corchete de cierre, nosotros escribiremos la palabra que se va a solicitar al alumno, en este caso engine, teniendo la precaución de que no podemos dejar un espacio ni delante de engine ni detrás de engine, porque si nosotros escribiéramos engine y un espacio detrás, al alumno le solicitaría que respondiera con engine y un espacio detrás, y si el alumno escribe engine correctamente pero no deja el espacio, Moodle le dará la respuesta por incorrecta. Así que son dos las precauciones que tenemos que tener. Una, no dejar nosotros cuando diseñemos la pregunta espacios ni delante ni detrás de cada una de las palabras. Y también advertir al alumno en el enunciado de la pregunta que cuando rellene los huecos escriba únicamente las letras de la palabra, sin dejar espacio ni delante ni detrás de la palabra. Así pues, el texto preparado quedaría así. Hemos sustituido la palabra belt por todo este código, donde después de igual hemos puesto la palabra belt. Ves que aquí aparece la primera con mayúscula y el resto con minúscula. Si el alumno la escribe todo con minúscula, también se la dará por correcta. Y así con cada una de las palabras del texto. Una pequeña recomendación sobre organización. Para que no nos cueste doble trabajo o perdamos el archivo con el texto original del vídeo, lo ideal es que nos generemos 3 archivos. Bueno, lo ideal es que nos generemos una carpeta donde tengamos todos los archivos de la actividad. Para empezar, el vídeo. Después, un archivo con el texto del vídeo preparado con los párrafos hechos y las palabras indicadas. Es decir, el texto del vídeo con los párrafos, el tiempo, las palabras indicadas y el listado de palabras que vamos a preguntar al alumno, que es conveniente que coloquemos este listado desordenado porque después se lo vamos a ofrecer al alumno. Además, tenemos que tener el otro archivo con el texto del vídeo donde ya hemos sustituido cada palabra por el código de Moodle, que sería este de aquí. Archivo con el mismo texto pero con el código sustituido. Lo hacemos en un archivo aparte por si tuviéramos que corregir algo que no nos cueste, borrar, copia, pega. Tenemos dos archivos con el texto original y otro con el texto preparado para Moodle. Y finalmente, otro archivo con el enunciado de la actividad, donde le damos al alumno las instrucciones, qué instrucciones va a tener que seguir para hacer la actividad. Estas son las instrucciones que yo le doy al alumno. Primero, le doy el listado de palabras desordenado que va a tener que rellenar en cada uno de los huecos del texto. Segundo, lo primero que tiene que hacer es copiar todo ese listado de palabras en su libreta en unas páginas específicas de vocabulario y al lado de cada palabra poner su significado en español, con lo cual ahí ya estoy trabajando vocabulario. Además, le pido que antes de ver el vídeo lea el texto y si hay palabras que desconoce, también las escriba en el apartado de vocabulario con su significado. Y finalmente, le indico cómo tiene que proceder para ver el vídeo, que es, según va viendo el vídeo, va dándole al pause, va escuchando trozos y encontrando la palabra que falta en cada hueco. De forma que la actividad, como la hace de forma autónoma, puede escuchar un trozo tantas veces como quiera. Y simplemente escribe las palabras. Fijaros como aquí le indico que no puede dejar un espacio ni delante ni detrás de la palabra. Y además, que si la escribe con alguna falta de ortografía, la respuesta se dará por incorrecta. El siguiente paso será el diseño de actividades
dentro de la plataforma Moodle. Así pues, lo primero que tenemos que hacer es entrar en la plataforma Moodle. Busco la dirección de la Moodle del centro donde estoy trabajando yo en concreto y en el apartado de tecnología pues busco el curso que ya previamente tengo creado. Y aquí introduzco usuario y contraseña y accedo a la web. En este caso, accedemos a un curso que le he preparado a un compañero y que, como vemos, el curso está vacío, ¿vale? Es un curso de Geografía e Historia de primero de ESO. Buscamos en el menú lateral Banco de Preguntas. Y aquí, en Banco de Preguntas, aunque directamente nos accede a la pantalla para crear una pregunta, lo primero que vamos a hacer es organizar distintas subcategorías dentro del curso para tener las preguntas ordenadas, ¿vale? Entonces, me voy aquí, debajo de preguntas, categorías. Como veis, en categorías nos aparece un esquema de las diversas categorías que hay. Yo ya he creado una que se llama Tema 1. La idea será generar al menos una categoría por tema para que todas las preguntas que generemos estén asociadas a cada una de las temáticas que vamos a dar a lo largo del curso. Así las tendremos medianamente ordenadas. Este es un curso que yo he creado de tecnología para tercero de ESO y como veis aquí yo ya tengo diversas categorías y subcategorías generadas, de forma que la categoría general por defecto será tercero de ESO de tecnología y dentro tengo, pues, por ejemplo, la categoría de tema 2 materiales con subcategorías dentro del tema de materiales por apartados dentro del tema. Y aquí me indica, pues la parte de definición y propiedades tiene 7 preguntas. La de conformación de plásticos, 4 preguntas. Yo estas categorías, con estos botones, puedo o bien reordenarlas, subiendo y bajando, bien cambiarlas de nivel, o bien, si le doy al botón de la llave, puedo editar la categoría y cambiarle el nombre. En lugar de materiales textiles, llamarle pues con otro nombre. Aquí veis las diversas categorías que tengo generadas. Si bajo hasta el final, me aparece la pantalla, la ventana, para generar una nueva categoría, donde yo tendría que seleccionar primero cuál va a ser su categoría padre. Se refiere cuál va a ser la categoría dentro de la cual va a estar incluida. Si yo quiero generar una categoría dentro del tema de energía eléctrica, pues seleccionaría ese tema como categoría padre y aquí pondría el nombre de la subcategoría que va a ir dentro de este tema. Puedo ponerle también alguna descripción y simplemente pues le doy a añadir categoría. Una vez tengo generada la categoría donde voy a generar mis preguntas, en este caso el tema 1 de Geografía e Historia, pues me voy al apartado Preguntas. Dentro del banco de preguntas tenemos preguntas, categorías, importar y exportar. Pues me voy a preguntas. Y aquí ya seleccionando, en este caso, el tema 1 como categoría donde voy a meter todas las preguntas, genero mi primera pregunta dándole al botón crear una nueva pregunta. Me aparecen las distintas tipologías de preguntas que Moodle me ofrece. Fijaros que si yo selecciono cualquiera, me va a ir dando en este margen una explicación de en qué consiste este tipo de pregunta. Nosotros vamos a seleccionar la pregunta close. Y aquí nos explica de qué va este tipo de pregunta close. Le damos a siguiente y pasamos a la pantalla directamente de diseño de la pregunta close question. Aquí lo primero que tengo que hacer es ponerle nombre a la pregunta. Como yo voy trabajando en distintos institutos, me voy exportando las Moodle de un centro a otro y me voy arrastrando mis bases de preguntas generadas que las tengo ya asociadas de varios años. Con lo cual, para organizarme, yo cuando genero una pregunta
le empiezo poniendo en el código el año en curso para saber en qué año la diseñé, el centro, el tema y el asunto en concreto de la pregunta, que en este caso son belt, correas, poleas con correa. Aquí, en esta ventana, es donde yo voy a pegar el texto de la pregunta. Abrimos nuestro archivo donde tenemos el texto de la pregunta con los códigos de Moodle ya sustituidos y con el listado de palabras desordenado. Lo copiamos entero y lo pegamos. Si no nos deja pegar con el botón derecho, le damos a Control V, a las teclas del teclado Control y V, y el texto se pega dentro de la ventana. En principio la pregunta ya está diseñada, no tenemos que hacer nada más y simplemente nos vamos hacia abajo y le damos a Guardar cambios. Fijaros que ya aparece la pregunta generada y en estos botones de aquí yo podría, en el primer botón, que es una llave, una herramienta, entrar a la pregunta y cambiar algún diseño de ella. Y en el botón de lupa yo puedo ver una vista previa de la pregunta. Si le doy al botón lupa, veré cómo queda la pregunta, que es así. Como vemos, queda el texto y donde estaba escrito el código de Moodle ha dejado un hueco para que el alumno entre y rellene el texto. Y aquí vemos el listado de palabras desordenado para que el alumno pueda ir localizando qué palabra falta en cada hueco y escribirla. Así nos aseguramos también de que el alumno va a escribir la palabra correctamente. En esta ventana, además de ver la pregunta, tenemos distintos botones que nos informan de cómo está diseñada la pregunta. En este botón de rellenar con las respuestas correctas, si le damos, automáticamente se rellenan las palabras y vemos que lo hemos diseñado correctamente. Cada palabra está en cada hueco. Nos falta seguir diseñando la pregunta, porque aquí en esta pantalla debería de aparecer el vídeo para que el alumno le pueda dar al play e ir escuchando y rellenando huecos. Nos vamos pues a la ventana donde está la pregunta y le damos a la herramienta para seguir diseñándola. Accedemos a la pregunta, vemos que está aquí el texto con los códigos de cada una de las palabras y simplemente colocamos el cursor donde queramos insertar el vídeo. En mi caso yo voy a insertar el vídeo aquí, entre el final del texto y el listado de palabras desordenado de los huecos. Para insertar el vídeo nos vamos a este botón, Insertar Media Moodle. Le damos a Buscar y cargar un vídeo, seleccionar archivo y se nos abre el explorador donde busco la carpeta donde tengo todos los archivos de diseño de la pregunta, el vídeo. Le doy a abrir, subir este archivo y aquí insertar. Automáticamente el vídeo está insertado en la pregunta. Le volvemos a dar a guardar cambios, a la lupa para ver cómo ha quedado y fijaros cómo ya aparece la pregunta diseñada con el texto con los huecos, el vídeo y el listado de palabras desordenado después del vídeo. Una particularidad es que vemos que el texto está aquí muy plano, es decir, con una letra bastante pequeña y todo del mismo color, no hay negritas, no hay colores y pues las negritas y los colores ayudan al alumno a seguir la pregunta. Así que podemos modificar la configuración, volvemos a la pantalla de diseño, seleccionamos de nuevo la herramienta Editar pregunta y fijaros que aquí no nos aparecen muchos botones de herramientas de edición de texto, ¿vale?
Pero si yo le doy a este botón, /toggle, aquí ya sí me aparecen herramientas de edición de texto, con lo cual yo puedo seleccionar todo el texto, cambiarle el tamaño de la fuente, cambiar el tipo de fuente o incluso el color de la fuente. Con lo cual, una idea sería, por ejemplo, poner todo esto en tamaño de fuente encabezado 2 y color rojo. Igual con esta indicación de tiempo, tamaño encabezado 2, color rojo. Listado de palabras, también le vamos a dar encabezado y color rojo. Y al propio listado de palabras le vamos a dar un tamaño más grande y color azul. Le damos a guardar cambios. Vemos cómo ha quedado. Automáticamente ya hemos diseñado un poco mejor la estética de la pregunta para que el alumno pues se encuentre más en los tiempos del vídeo e incluso sepa mejor cuáles son las palabras que tiene que ir colocando, etc. Como el alumnado suele ser bastante reacio a leer los enunciados de las preguntas, pues aquí, en la misma pregunta, también le vamos a insertar el enunciado de las instrucciones de cómo tiene que resolver esta pregunta. Así pues, nos vamos de nuevo a la pantalla de configuración, herramienta editar, y delante del principio de la pregunta vamos a pegar el enunciado de la pregunta. Como tenemos nuestro archivo de Word con el enunciado diseñado, pues simplemente control C, me voy aquí, control V. Y el enunciado, para que no se le olvide leerlo, lo vamos a poner en negrita. Le damos, por ejemplo, a tamaño de encabezado. Guardar cambios. Y cuando abrimos la pregunta, vemos que ya aparece el enunciado de cómo tiene que hacer la actividad, después el texto, el vídeo y el listado de palabras. Y así, sucesivamente, dentro de cada una de las categorías, voy generando tantas preguntas como me interese. Por ejemplo, en mi caso, pues aquí podéis ver que para el tema de mecanismos, yo me he generado una categoría que se llama Sabinar Vídeos, donde tengo todas las preguntas que son de este tipo de proyectar un vídeo y un texto con huecos. Las tengo todas asociadas aquí dentro. Después tendría la categoría de cuestionario 1, donde tengo todas las preguntas que voy a hacer del apartado 1, que es la parte inicial de introducción del tema de mecanismos, y las tengo asociadas dentro. Y así sucesivamente con las distintas categorías o apartados que me he generado dentro del tema de mecanismos. Una vez he terminado esto, tengo que proceder a el diseño de calificaciones. Así pues, el paso 6 será la configuración de las calificaciones dentro de la Moodle, dentro de la plataforma y dentro de nuestro curso y en particular del tema 1, que es el que estamos diseñando. Nos vamos pues en el menú lateral a calificaciones. Como vemos, aquí las calificaciones dentro del curso no están organizadas. Así pues, tenemos que generar subapartados, subcategorías dentro de las calificaciones. Para ello, seleccionamos vista completa y aquí aparece como única categoría el curso, Geografía e Historia de primero de ESO. Pues la lógica en la distribución de las calificaciones nos propone diseñar pues, una subcategoría dentro del curso que sea
evaluación 1, evaluación 2 y evaluación 3. Y dentro de cada una de las evaluaciones, pues tema 1, tema 2, tema 3, en la evaluación 1, tema 4, 5, 6, evaluación 2 y así sucesivamente. Le damos a añadir categoría. Siempre le damos a ver más para que veamos todas las casillas que hay que rellenar. Entonces, la primera casilla que hay que rellenar es el nombre de la categoría. Pues evaluación 01. Cálculo total, media ponderada de todas las cifras que haya dentro de evaluación 01. Esta siempre hay que tenerla desactivada, agregar solo calificaciones no vacías. Porque si está activada implica que si un alumno tiene un 0 en una actividad porque no la ha hecho, no se la va a contar para la media. Y si el alumno no la ha hecho, en mi opinión, pues debe contar como un 0 en su media. Con lo cual, agregar solo calificaciones no vacías, siempre desactivado. Bajamos para abajo y en calificación máxima, a mí siempre me gusta calificar de 0 a 10. Pues aquí en lugar de 100 pongo 10. ¿Vale? Y directamente guardar cambios. Vale, pues ya tengo generada la evaluación 01. Y ahora dentro de la evaluación 01 me voy a generar otra categoría que va a ser el tema 1. Pues directamente le volvemos a dar a añadir categoría, expandir todo para ver todas las casillas que hay que rellenar, incluso las de ver más también. Y ahora, nombre de la categoría, pues tema 1. Media aritmética tal cual, media ponderada. Agregar solo calificaciones no vacías, lo desactivamos. Y en calificación máxima de nuevo hasta 10. Y último paso, categoría padre. En este caso el tema 1 estará dentro de geografía e historia, no, de evaluación 1. Y le damos a guardar cambios. Con lo cual nos aparece la categoría principal, que es el curso, que abarcará todas las evaluaciones. Y dentro tendremos la subcategoría de evaluación 1, evaluación 2 cuando la generemos y evaluación 3. Dentro de evaluación 1 tendremos el tema 1, tema 2 cuando lo generemos y así sucesivamente. Si os fijáis, aquí en esta pantalla, si le damos al teclado a las flechas, nos podemos desplazar hacia este lado y ver los botones para modificar esas categorías. Si quiero editarla y cambiarle el nombre, si quiero borrarla, si quiero subirla de nivel, desplazarla hacia arriba o hacia abajo, y también si quiero mostrarla. Aquí puedo hacer que todas las notas que hay adentro se oculten y el alumno no las verá. El siguiente paso será pues generar actividades que metan notas dentro del tema 1. Nos vamos al paso número 7, generar la actividad evaluable. Para ello, nos vamos a la pantalla principal del curso, pinchamos aquí, dentro de Geografía e Historia, en el nombre del curso. Estamos en la pantalla principal del curso y aquí es donde vamos a generar las actividades. Para ello, le damos al botón Activar edición y automáticamente ya podemos introducir cosas dentro de cada una de las secciones del curso o de los temas del curso. Cada tema es una sección. Si yo le doy al botón de editar que hay debajo del tema 1, yo puedo escribir en esta ventana información relevante para el alumno, como por ejemplo fecha de examen, cuándo tienen que entregar o cuándo se van a cerrar determinados cuestionarios, instrucciones de cómo tienen que acceder a un determinado archivo o, por ejemplo, aquí poner el nombre de la unidad que quiero que aparezca en la pantalla principal. Unit 3 Mechanisms. Le damos a guardar cambios y automáticamente nos aparecería el nombre de la unidad que le hemos diseñado y las instrucciones que el alumno tiene que seguir para realizar cualquier actividad dentro de este tema, las fechas del examen para los distintos grupos, etc.
Una vez le hemos puesto el nombre a la unidad e incluido información relevante para el alumno, empezamos a agregar actividades evaluables dentro de la unidad. Para ello, pinchamos aquí, en añadir una actividad o un recurso. En nuestro caso, el tipo de actividad que vamos a añadir, dentro de las que Moodle ofrece, es un cuestionario. Pinchamos y le damos a agregar. Dentro de la ventana del cuestionario, pues lo primero que tenemos que hacer es expandir todo siempre para que no se nos olvide rellenar ninguna de las casillas de diseño del cuestionario. En la primera, el nombre, pues yo siempre pongo T01 de tema 1, actividad 01 y el título del apartado del tema, que en este caso podría ser introducción. Vídeo, mecanismos. Si aquí en esta ventana es donde tendríamos que introducir las instrucciones de cómo el alumno tiene que hacer la actividad. Para ello nos vamos a nuestra carpeta donde tenemos los archivos guardados con el texto del enunciado de la actividad. ¿Veis lo importante que es todo esto, tenerlo diseñado para que cuando entramos en Moodle directamente simplemente copiar y pegar y no perder el tiempo diseñando todas estas cosas que se hacen fuera de Moodle? Llegamos aquí a la ventana y recordad, control V para pegar el texto del enunciado de la actividad. Instrucciones de cómo tiene que desarrollar la actividad el alumno. Siguiente cuestión a rellenar sería la temporalización. Yo puedo seleccionar una fecha a partir de la cual el cuestionario se podrá realizar y una fecha a partir de la cual el cuestionario quedará cerrado. Quien no haga el cuestionario antes de esa fecha, pues después no podrá acceder a hacerlo. Aquí puedo seleccionar un tiempo límite, es decir, de forma que cuando el alumno entra a hacer el cuestionario, si yo le pongo que tiene 30 minutos para hacer el cuestionario, automáticamente si pasan los 30 minutos y el alumno no ha terminado el cuestionario se cierra. Normalmente yo nunca uso esta herramienta. Y el siguiente apartado será calificación. Esto es importante. Aquí en calificación tenemos que seleccionar a qué categoría de las calificaciones se la vamos a adjudicar. En nuestro caso sería a el tema 1, que está dentro de la evaluación 1. Cuando tengamos más categorías, pues aquí nos aparecerá tema 2, tema 3, etcétera, pues al tema 1. ¿Intentos permitidos? Pues en mi caso, yo suelo dejarle un intento. Pero en el caso de las actividades tipo listening, como ese es el caso, les dejo 2 intentos, de forma que el alumno pueda hacer la actividad una vez y cuando ve la nota, porque él no va a ver las soluciones correctas, termina el primer intento, ve la nota y sabe que no todo lo ha hecho bien. Por ejemplo, saca un 8, pues sabe que se ha equivocado en parte. Él puede decidir volver a intentar hacer la actividad de nuevo partiendo de 0, porque él en este momento no sabría cuáles son las palabras que ha hecho incorrectas. Pasamos a la siguiente ventana importante a rellenar, que es la de revisar opciones. En esta ventana es importante dejar desactivadas todas las casillas de revisar opciones, porque si las dejamos activadas, cuando el alumno termina de hacer el intento del cuestionario, automáticamente le aparecen las respuestas correctas. Y es muy habitual que una vez un alumno hace el cuestionario y sabe cuáles son las respuestas correctas, el alumno de al lado que no lo ha hecho, se abre la ventana del ordenador con el cuestionario, con su compañero al lado con las respuestas correctas y las va copiando. De forma que la solución es que las respuestas correctas se desactivan y nadie las puede ver hasta el día después en que se cierra el cuestionario. Yo cierro el cuestionario el día 15 de febrero y
les digo a los alumnos, tenéis 2 semanas hasta el 15 de febrero para hacer el cuestionario. A partir de ahí, el 15 de febrero el cuestionario se cierra y automáticamente entro aquí de nuevo y en esta ventana activo todas las casillas para que los alumnos puedan entrar y ver cuáles son las palabras correctas en todas las casillas y en cuáles se han equivocado. Con lo cual, lo desactivamos. Simplemente seleccionando aquí la primera, automáticamente, fijaros como el resto ya aparecen grisáceas y solo quedan en negrita la de puntos, que es una información que el alumno sí tendrá cuando termine el intento, es decir, los puntos que ha sacado en el intento, pero no cuáles son las respuestas correctas. Seguimos bajando y no hay más que rellenar. Le damos a guardar cambios y mostrar. Tenemos el cuestionario diseñado, tema 1, actividad 1, introducción, videomecanismos. Aquí tenemos las instrucciones de cómo hacer la actividad, pero lo que no tenemos son agregadas las preguntas dentro del cuestionario. Para ello, nos vamos a editar cuestionario y aquí es donde podemos agregar las preguntas accediendo a este menú que accede a nuestra base de datos de preguntas generadas. Si no apareciera, es posible que esto aparezca así, si no aparece esa base de datos, pues le damos aquí a mostrar y automáticamente nos aparece el menú para acceder a la base de datos de las preguntas que tenemos generadas aquí, en el banco de preguntas. Pues aquí vendríamos y seleccionaríamos la categoría de tema 1, que es donde hemos agrupado las preguntas del vídeo. Automáticamente nos aparece aquí la pregunta diseñada, la selecciono y pincho en añadir al cuestionario. Si os fijáis, aquí en la pregunta, como tenía 8 huecos, automáticamente Moodle le asocia 8 puntos a la pregunta. Yo, en este momento, a mí eso me da igual, porque la calificación del cuestionario será de 0 a 10 y aquí, en esta casilla, en calificación máxima, es donde yo le voy a poner la nota máxima que va a tener en el cuestionario. De forma que después Moodle hará una regla de 3 y si obviamente acierta las 8 preguntas, pues tendrá un 10, si acierta 7 tendrá la parte proporcional de una pregunta fallada y así sucesivamente. Una vez tenemos esto diseñado, le damos aquí a guardar y ya está el cuestionario diseñado. Para volver al menú de la pantalla principal, vuelvo aquí al curso, donde pone Geografía e Historia. Ya estoy en la pantalla principal, vemos que el cuestionario está diseñado. Para salir del menú Edición le damos a desactivar Edición y así es como vería el alumno la pantalla. Unit 1, Mechanisms y aquí la actividad correspondiente. Cuando el alumno entre a la actividad, ve primero esta pantalla con el enunciado de la actividad y al alumnado, en lugar de previsualizar el cuestionario, le aparecerá realizar el primer intento. Si os fijáis aquí le informa al alumno que tiene 2 intentos para realizar el cuestionario y que el método de calificación será la calificación más alta. ¿Qué quiere decir esto? Que la nota suya de esta actividad será la nota más alta de los 2 intentos que realice. El alumno le daría aquí a realizar intento, comenzar, y vemos cómo visualizaría el alumno el cuestionario. Aquí está el vídeo, el texto, el enunciado de nuevo, para que lo tenga accesible siempre, el texto con los huecos, el listado de palabras, etc. El alumno rellenaría cada uno de estos huecos y cuando lo tenga, le daría a terminar intento y así quedaría la actividad realizada. Para enseñaros un poco pues un curso real que yo ya tengo montado, que es el curso que estoy dando este año en tercero de ESO, de tecnología. Pues aquí tengo la unidad 3 montada, la información que le pongo en pantalla principal sobre fechas de entrega de cada una de las actividades. Y aquí vemos los diversos cuestionarios que yo he generado dentro de la actividad.
Este archivo es un archivo PDF que es donde está la presentación con la que yo expongo el tema en clase y a la que el alumno tiene acceso para poder buscar las respuestas a los cuestionarios. Obviamente no todos los cuestionarios son de vídeo con huecos, que serían estos dos, el quiz 1 y el quiz 2. Si entramos, por ejemplo, en el quiz 1, pues fijaros como le tengo yo puesto aquí las instrucciones para realizar la actividad, también 2 intentos. Aquí me aparece que ya de los 120 alumnos la han realizado 119, me falta un alumno, solo que no lo ha hecho. Y si yo le doy a previsualizar intento, pues aquí vemos cómo le aparece al alumno, en este caso pues con un texto más largo, con todos los huecos. Como el texto era muy largo porque el vídeo dura 8 minutos, pues yo en lugar de ponerle una única pregunta, lo que he hecho ha sido dividirlo en 3. De forma que en la siguiente pregunta el alumno pasa del minuto 5 hasta el minuto 8. Y así nunca tiene lejos el vídeo de los párrafos donde tiene que escribir las palabras, para que no tenga que hacer mucho scroll bajando en el texto. Si accedemos a calificaciones, nos aparecería esta primera ventana donde aparecen cada uno de los alumnos y las actividades de forma sucesiva con sus notas, pero esta no es la mejor ventana para visualizar los datos. Con lo cual, nos iríamos, por ejemplo, a usuario y aquí podemos seleccionar un grupo, por ejemplo, segundo E, y dentro de segundo E, pues un alumno. Todas sus notas de, fijaros, segundo de ESO de tecnología, trimestre 1, tema 1. Dentro del tema 1 está el proceso de aprendizaje, actividades que valen el 30% de la nota y el resultado del aprendizaje tiene pues un proyecto que tuvieron que entregar y un examen. Esto vale el 70% de la nota. Nota total del tema, 7,90. Tema 2, su nota. Tema 3, su nota. Finaliza el trimestre. Nota del trimestre. Todas estas notas, esta pantalla la va viendo el alumno, con lo cual cuando finaliza el trimestre, él va viendo cuál va a ser su nota del trimestre. Así con el trimestre 2, el 3 y finalmente la nota total de curso. Fijaros, por tanto, lo importante que es haber generado desde el principio las categorías en calificaciones de los distintos temas, trimestres y los apartados que hay dentro de cada tema. Porque cuando diseñamos cada una de las actividades, tenemos que insertarlas dentro de las diversas categorías. Dentro del tema 1 del trimestre 1 que está dentro del curso segundo de ESO de tecnología. Otra ventaja del trabajo de Moodle es que además yo cada una de estas actividades las puedo y las debo tener asociadas a uno o varios criterios de evaluación y por tanto a unas competencias clave. De forma que la Moodle me facilita mucho el trabajo de evaluación por competencias, de evaluación por criterios de evaluación. Finalmente, también la última cosa que me gustaría explicaros es cómo sabemos qué cosas ve y no ve el alumno. Para eso tenemos este link donde pone cambiar rol a estudiante. Si yo pincho, lo que se ve ahora en pantalla es lo que verá el alumno. Entonces yo puedo tener temas ocultos o actividades, archivos, etcétera, ocultos que el alumno no vea, pero yo sí. ¿Vale? Esto que pone no disponible son secciones que yo tengo ocultas. Igual pasa en la pantalla de calificaciones, etcétera. Este botón de cambio de rol es muy importante porque nos ayuda a visualizar cosas que no tenemos muy claro de si el diseño ha quedado correcto para que el alumno lo vea o no.
Y con esto termina este tutorial, este largo tutorial que espero que os sea de utilidad.